Fondo Centroamericano de Mujeres y Fondo Semillas presentan La Bola de Cristal, pensando presentes y futuros feministas desde la crisis. un espacio para detonar preguntas, diálogos, reflexiones Y arrojar algunas posibles respuestas en torno a las justicias que queremos. Las discusiones en colectivo son fundamentales para aprender, para soñar, para darnos cuenta de qué está pasando. Entonces es un honor. Desde aquí, bueno, Peco, antes de empezar, no sé si tú quieras decir algo introductorio o ya le doy. No, nada, solo saludarlas, agradezco muchísimo la invitación de Semillas para formar parte de este diálogo. Desde luego son preguntas que nos agobian en el día a día y todo lo que hacemos en X. Entonces, encantada de poder compartir y expresar todas estas preocupaciones y tener con quién conversarlas y discutirlas. Agradezco muchísimo a cada una de ustedes que nos acompañan y que se suman a esta conversación. Creo que el contexto nos lo exige. Es una conversación necesaria, urgente también. Y nada, pensamos mucho en cómo hacer esta sesión, cómo hacer el formato, reconociendo, ¿no?, que pues, también somos activistas, no somos ningunas expertas, hacemos el trabajo desde la trinchera en la que estamos y simplemente queremos compartir algunas de las preguntas con las que nos hemos topado, algunos retos, algunas lecciones, ¿no?, que han ido dirigiendo y formateando el trabajo que hacemos. Y finalmente nos gustaría mucho tener un espacio para también poderlas escuchar. Nosotras también estábamos escuchando la vez pasada y vemos que compartimos muchas de las dudas y de los retos. Entonces decidimos, nada, ahorita empieza Estefanía, pero decidimos un poco hacerlo más, menos rígido, más conversacional, ¿no? Que sea un diálogo entre las dos y nada, y luego escucharnos entre todas. Muchísimas gracias. Sí, un poco como dice Pecova, o sea, queremos tener una especie de ping pong usando el trabajo que ha hecho las organizaciones en las que trabajamos, valga la redundancia, para llegar a preguntas. Y algunas de las respuestas que quizá tentativamente a veces tenemos, pero que pasan 3 días y ya no son tan certeras. Y nos parece este ejercicio importante porque hasta donde entendemos, uno de los objetivos aquí es siquiera decir cuáles son las preguntas que nos tenemos que plantear. Si lo que queremos es ese mundo que en la sesión pasada imaginaron. Y desde aquí un poco empezando, digamos, por una de las primeras preguntas que nos lanzó Semillas, que es ¿cuál es la justicia que tenemos? Nos parece importante reconocer que uno, muchas veces cuando hablamos de justicia, automáticamente pensamos en el Estado. Y lo cierto, número dos, es que en los últimos 30 años, un poco desde antes de Juárez, pero particularmente con Juárez, sí ha habido una variedad de transformaciones del Estado, de sus instituciones, de las leyes y de las políticas que se han hecho en el nombre de las mujeres, en el nombre de las justicias, ¿no? Y en el nombre de la erradicación de la impunidad. Y en este panorama, creo que el trabajo de X, Justicia para las Mujeres, es clave si queremos entender qué es concretamente lo que se ha hecho y cómo es que opera lo que se ha hecho. Entonces, un poco pasarle la palabra a Pecova, que nos pueda contar cómo ha sido ese mapeo que ha hecho X y cuáles son algunos como de las debilidades, obstáculos o fortalezas, si las hay, con eso que se ha hecho en el nombre de la justicia para las mujeres. Muchísimas gracias. Sé que estamos en un contexto muy difícil, muy complicado en este momento particular y cuesta mucho trabajo verlo, pero también quiero empezar por decir que también hemos hecho muchos logros, hemos tenido muchos logros y muchos avances.
en cuanto al acceso a la justicia, en cuanto a visibilizar, que se reconozca el problema de violencia, de discriminación contra las mujeres. Y un poco en reconocimiento, si uno mira para atrás, o sea, la última década, qué ha pasado, qué ha transcurrido, sí logramos ver que hay, uno, narrativamente, ahí está el tema de violencia contra las mujeres, ya no existe una institución, no existe un poder, ¿no?, que puede negarlo o decir, digo, tenemos hoy el presidente que cuestiona qué tan de veras es esta violencia, pero es un tema aparte. Y este reconocimiento en las narrativas también ha sido acompañado por inversiones grandes, yo diría inversiones millonarias. Y esto lo hemos comprobado a través de seguimientos que hemos dado con solicitudes de acceso a la información, a distintas estrategias, a distintas políticas públicas, ¿no? Y ahí rescato algunas, rápidamente voy a repasar, porque a pesar de esto, a pesar de esta inversión millonaria, a pesar de que se han ido promoviendo estrategias como las capacitaciones, que hemos tenido políticas como las alertas de género, centros de justicia para las mujeres, institutos para las mujeres, ¿no? Simplemente no nos han dado el resultado que hemos estado buscando, no nos han llevado donde hemos querido llegar. Y ahí el seguimiento lo que nos ha permitido ver es que muchas veces exigimos, pedimos, muchas de estas propuestas vienen a respuesta a lo que hemos estado pidiendo desde la sociedad civil organizada, pero no necesariamente nos hemos quedado suficientemente para dar seguimiento, para monitorear, ¿no?, ver cuál es el impacto, críticamente examinar el impacto de estas políticas. Rápidamente, solo para no extenderme demasiado, menciono algunos de los problemas que hemos detectado. Tenemos alertas de género, pero un poco ha sido el papel, documentamos todo, preparamos el caso para que se declara y vamos a la siguiente. Y cuando le rascas un poco, lo que hemos encontrado, siempre uso el ejemplo de la alerta en Estado de México, en 2016, ves, de los 11 millones de pesos que se han dedicado para la alerta, ves, una buena parte se ha ido a tazas de café, que dice ni una menos, a hacer, luego 3 millones de pesos gastaron para chalecos, que dice no más violencia contra las mujeres, 1 millón para pegar el mismo mensaje en las peceras, y nada, lo que sobró, los 500,000 se utilizaron para capacitar a los operadores de justicia. Entonces dices, bueno, pues con esto no es sorpresa que ninguna alerta de género nos ha dado lo que hemos buscado, que es reducir, parar la violencia contra las mujeres. Lo mismo con las capacitaciones. Hemos encontrado que se capacitan, ¿no? Muchos problemas con las capacitaciones para oficiales del sistema de justicia. Desde, nada, quién los imparte, cómo se imparten, cómo los llaman, ¿no?, estas capacitaciones. Pero también hemos encontrado que los fondos que se han invertido para promover la igualdad de género, para capacitar a estos jueces, no han sido inmunes a corrupción. Entonces hemos encontrado estados como Veracruz, donde en 2009 pues, se gastaron 38 millones de pesos en un solo año para capacitar 109 jueces. Dices, no hay manera, o sea, no cabe para capacitarse en género y derechos humanos. Eso es más lo que gastó en un solo año Veracruz, es más lo que gastaron en 10 años juntos varios estados, como Tlaxcala, Yucatán y Coahuila. Pasa, aunque les hayas mandado en Harvard, no sale ese dinero, ¿no? Y no quiero entrar en los casos que recién hemos tenido de este estado. Los resultados no los puedes ver. Pero también están las fiscalías especializadas, están los centros de justicia para las mujeres. Y ahí hay muchas críticas que están llegando y cuestionamientos, esas apuestas, que dicen, bueno, quizá con esta apuesta solo complejizamos el acceso a la justicia para las víctimas. ¿En qué sentido? En el sentido de que tú ya llegas al Ministerio Público y dices, no, tú tienes que ir a la fiscalía especializada como se trata de un delito sexual. O no, tú violencia familiar, vete al centro de justicia, no importa si está del otro lado de la ciudad, es donde te toca ir, ¿no? Lo peor es que incluso cuando llegas ahí, lo que encuentras
pues no es una atención sensible, no hay del otro lado instituciones que te van a recibir, sino hay, nosotros les decimos castillos de arena. Son instituciones débiles, muy débiles, prácticamente sin contenido, son edificios que les falta estabilidad. Muchos de los centros de justicia para las mujeres encontramos están creados por un decreto. Hoy el gobernador decidió que me importa el tema y voy a abrirlo. Así como se creó, así se puede desaparecer. Entonces hemos insistido en la ley. Tienen que tener cierta estabilidad. No tienen acceso a presupuesto, están muy bajo enterradas en las estructuras de los estados, no tienen personal propio, ¿no? ¿Qué es lo que esto significa? Que, pues nada, si el Poder Judicial no trabaja durante el verano, el Centro de Justicia va a estar sin jueza todo el verano, ¿no? Eso ha sido muy visible ahora en COVID, donde todo ha cerrado. Pero quizá lo más problemático que hemos encontrado, y lo dejo aquí porque creo que es una conversación, ya llegó, porque es una conversación que quiero que la tengamos aquí y es algo que lo escuché mucho en el anterior espacio. ¿Cómo tenemos políticas públicas promovidas para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres? Activamente excluyen mujeres. Eso para mí no es permisible. No podemos permitir que en el movimiento que está construido sobre la lucha contra los prejuicios, ¿qué me refiero? Están justicia solo a mujeres urbanas, mujeres heterosexuales, mujeres que son ese imaginario perfecto, ¿no? Que la pegó el esposo, pero excluyen todas otras variedades de violencia que vivimos las mujeres. El otro tema que a mí me traumó, en solicitudes de acceso a los centros de justicia en el país, que vaya ya van por 50, y todas nos contestaron, salvo 7, que no puedes pasar, no vas a recibir atención si eres mujer usuaria de sustancias. Los 7 que nos contestaron que sí, solamente reciben mujeres que son usuarias de tabaco y alcohol y que están en detox. Entonces dices, vaya, si fumo, ya no hay centro de justicia que me va a dar atención, imagínense. Si tomo, God forbid, que fumes marihuana, no te van a atender. Tú no cabes dentro de esa perfección de qué es la víctima, cómo se ve la víctima. También se excluyen mujeres con discapacidad. Preguntamos muchos centros de por más que tratamos de ser incluyentes, necesitan otras cosas, no las recibimos. Entonces, ¿cómo pensamos, ¿no? ¿Cómo pensamos en una justicia incluyente? ¿Cómo pensamos en políticas que parten de ese reconocimiento que las mujeres somos muchas? Voy a hablar un poco más adelante, pero trabajo que tenemos con mujeres indígenas en comunidades en Yucatán, recorrimos 6 comunidades, entrevistamos más de 120 mujeres. ¿Me creen si les digo que no pudimos encontrar una sola que sabía que en su estado hay centro de justicia para las mujeres? Entonces, ahí tenemos unos vacíos enormes, ¿no? Mucho por reflexionar, incluso adentro del movimiento, ¿no? Sobre las propuestas que hacemos y que exigimos. Y una cosa, y aquí me gusta pasarle la pelota a Estefanía, una cosa que creo que tiene que ver por qué tantos problemas en esto, es que todas las políticas que tenemos hasta ahora están pensadas en un tipo de violencia. Un tipo de violencia que sí, es cierto, de manera predominante afecta a las mujeres. Una violencia que se da más en el hogar, más en manos de pareja, de expareja, alguien que conocemos. Pero que esto está cambiando, ese ya no es el principal problema de las mujeres, y como no tenemos ni una sola política ahí afuera. Entonces, el problema que tenemos es que ni siquiera parten nuestras políticas de una buena, una completa comprensión de la violencia que vivimos. Y aquí, Estefanía, ustedes a través de Intersecta han estado dando seguimiento, ¿no? a la violencia que viven
las mujeres, a cómo han ido cambiando los asesinatos de las mujeres, dónde se dan las muertes de mujeres, ¿no? Creo que sería muy útil que nos platiques un poquitito, ¿no? De por dónde tenemos que ir y cuál es la revisión que les tenemos que estar dando a las políticas y apuestas actuales. Gracias. Me da risa porque te podría escuchar horas y no quiero dejar de hacer el comercial. Creo que bueno, siempre se queda corto uno en tiempo, pero todos los informes que saca X, o sea, de las unidades de género, de los centros de justicia, contienen unas joyas y justo hacen esta invitación a ver el detalle, ¿no? O sea, por favor, el di el tamal. Por favor, di el tamal, se me olvidó. No, uno de mis favoritos es un informe que hicieron sobre las unidades de género de los poderes judiciales, en donde gastan el dinero para hacer concursos del tamal más dietético, ¿no? Y creo que uno también gastaron el dinero para generar conciencia sobre cáncer de próstata, si mal no recuerdo, ¿no? Ese fue otro que también hicieron. Pero esta invitación creo que hace el trabajo de X y que es lo que muchos grupos que están sobre todo en los estados es fundamental, que es que el detalle importa. O sea, el patriarcado es esta estructura grandota, pero se va materializando en instituciones concretas, en localidades concretas, en comunidades concretas, y entre más nos vamos yendo al detalle, más podemos detectar dónde concretamente está la falla. Y un poco vinculando también con el trabajo que hacemos Intersecta, una de las preguntas, o sea, como dijo Pekova, ha habido una gran transformación en los últimos 30 años de las políticas e instituciones estatales, pero si lo notan, muchas giran en torno al sistema penal y al sistema de justicia, ¿no? Son mucho políticas que responden al ya hubo violencia, ¿qué activamos? ¿no? Y mucho esta apuesta de si castigamos la violencia, se va a reducir la violencia, ¿no? Esta narrativa en torno a la impunidad, ¿no? Esta idea que repetimos de por qué se mata, porque se puede, y mientras se pueda, los asesinatos van a ir aumentando. Y una de las preguntas que nos hacemos en Intersecta es, a ver, el objetivo para nosotros principal es que no haya violencia, ¿no? O sea, Pekova siempre lo dice, en nuestro mundo ideal nunca hay que llegar a tocar a las puertas del Estado, ¿no? O sea, nuestra tirada debe ser no tener que tocar las puertas de la justicia. ¿Qué necesitamos ver, qué necesitamos entender para poder reducir la violencia? Y una de las cosas que más me ha impresionado, y esto responde a un informe, todavía no de Intersecta, aunque le estamos dando de Intersecta, pero con data cívica, en donde se hizo un análisis de cómo, cuándo y dónde matan a las mujeres en México, un poco con la lógica de si entendemos bien cómo se reproduce esta violencia, podemos identificar puntos de acción y al identificar puntos de acción podemos generar políticas públicas. Y el primer hallazgo, cuando se hace este análisis de los asesinatos de mujeres, es que con todo y la impunidad, los asesinatos de mujeres venían reduciéndose en México. Había destellos de violencia en Chihuahua en los 90, pero fueron unos años y luego ya los asesinatos sistemáticamente se venían reduciendo sin que hayamos mejorado las instituciones de justicia. Entonces, esto me pareció algo interesante porque te abre la puerta a reconocer que si bien la impunidad es importante, no lo es todo, ¿no? Y lo segundo que notamos es que si queremos entender la crisis actual, ¿no? Una crisis que lleva a que maten en promedio a 10 mujeres al día, no la podemos entender sin ver la guerra contra las drogas. O sea, para empezar, otra vez, si hacemos este análisis de tiempo, los asesinatos de mujeres venían bajando, alcanzando su punto más bajo en el 2007 y a partir del 2007 empiezan a repuntar, ¿no? Igual que los asesinatos de los hombres. De hecho, si ustedes los ven, tienen patrones muy similares, empiezan a aumentar en 2007, tienen un primer pico, 2011, bajan algunos años en la presidencia de Enrique Peña Nieto y luego vuelven a subir rompiendo récords 2017, 2018, 2019 y todo indica que 2020 para allá vamos, ¿no? El segundo cambio que fue radical es que
el lugar en el que empezaron a matar a más mujeres cambió. Históricamente, a las mujeres el espacio número 1 de riesgo era la casa, pero a partir de 2007, los asesinatos en la calle empiezan a aumentar y en el 2009 rebasan a los asesinatos en la calle, en la casa. Y hoy en día son más las mujeres que mueren en la calle que las que mueren en la casa. Y el tercer cambio, que también es radical, es cómo matan a las mujeres. En el 2000, y el cómo me refiero específicamente a las armas de fuego. En el 2000, por ejemplo, de cada 10 mujeres asesinadas, 3 eran asesinadas con arma de fuego. El año pasado, de esas 10, 6 son asesinadas con arma de fuego. El arma de fuego es el mecanismo número 1 a través del cual se perpetran los asesinatos de las mujeres. Y esto nos da pistas un poco, o sea, Pecoa decía, y creo que es importante, por un lado, la falta de interseccionalidad de las instituciones, o sea, de qué mujeres hablamos, y aquí, ojo, nomás como pie de página, también al analizar los datos nos damos cuenta que aunque ha habido muchos avances y ya hoy casi todas las encuestas, censos, desagregan por sexo, si nos vamos a otras variables, la mayoría de las mujeres siguen siendo invisibles. Podemos contar con la mano los censos y encuestas de mujeres lesbianas, mujeres bisexuales y mujeres trans. De no ser por los esfuerzos de sociedad civil, ni sabríamos qué está pasando con ellas. Las mujeres indígenas, apenas en el 2011 se empezó a contar en los registros oficiales de homicidio cuántas mujeres indígenas matan y hasta el día de hoy no podemos saber porque en el 25% de los asesinatos ni siquiera se registra la lengua de las víctimas, ¿no? Mujeres con discapacidad estadísticamente invisibles, de hecho la ENDIRE, que es la encuesta más importante, si eres una mujer que no puede oír o hablar o que tiene una enfermedad mental, con ese lenguaje literal, quedas excluida de la encuesta. Entonces, esa es una bronca, pero la segunda bronca que dice Pecoa es, bueno, ¿qué violencias estamos viendo? Entonces, al analizar los datos de homicidios, es como, ¿por qué el control de armas no es uno de los asuntos centrales para el Estado? Literal, otra vez, de cada 10 mujeres asesinadas, 6 es con arma de fuego. ¿Cómo es posible que no sea, ¿no? Y aquí, ojo, también gracias al informe de letra S sobre crímenes de odio, también es la forma número 1 por el que matan a mujeres trans. La gran mayoría es con arma de fuego. Pero lo otro que nos pareció fundamental es, bueno, ¿qué pasó en 2007? ¿Qué fue ese parteaguas que cambió, que no solo llevó al aumento de los asesinatos de las mujeres, sino que cambió radicalmente cómo ocurren? Y una de las hipótesis que hemos perseguido en Intersecta, y recién publicamos un informe que se llama Las dos guerras, es el impacto de la guerra contra las drogas y concretamente la estrategia de militarizar la seguridad pública, que ya es una estrategia vieja, esto me parece importante reconocerlo, pero que con Calderón empieza a aumentar el número de soldados desplegados en todo el territorio nacional con la instrucción específica de combatir frontalmente al crimen organizado. Y justo lo que encontramos es que ahí donde hay soldados y ahí donde esos soldados empiezan a enfrentar al crimen organizado, no solo no se reducen los asesinatos ni de hombres, pero tampoco los de mujeres, sino que incluso aumentan. Y particularmente aumentan esos asesinatos con arma de fuego, esos asesinatos en la calle, pero incluso los de la casa. Entonces, esto es también, digamos, al analizar así, o sea, la otra pregunta es, ¿dónde estamos en la discusión sobre la militarización como feministas? ¿Eh? Cada día, y esto me parece impresionante, estamos peleando por recursos para las CAMI, la casa de mujeres indígenas, por 3 pesos, y la Sedena salió ganando en el COVID. Estamos peleando por los fideicomisos de las ciencias, las artes y el deporte, y de los pocos fideicomisos que no se tocaron. El fideicomiso de la Sedena de 3,000 millones de pesos, ¿para qué? Para comprar más armas, que luego son las armas que traen los policías en Cancún, ¿no? Y que esto es otro punto. Cuando se habla de militarización, hay como 2 grandes sentidos. Uno es soldados haciendo funciones de seguridad pública, pero la otra es policías convirtiéndose en soldados, con el equipamiento de soldados, con el entrenamiento de soldados, con las armas de soldados, con la opacidad de los soldados, y que es lo que de alguna manera nos está explotando
en la cara ahorita y que estamos viendo marcha tras marcha tras marcha, que esa represión no solo no se ha abandonado, sino que todo en el país se está abonando para que se vuelva ya algo no solo de los militares, sino de los policías. Entonces, esto también como estas preguntas de si lo que queremos es reducir las violencias, ¿cuáles son esos factores que inciden en que se reduzca o que aumenten y que nos abren otros puntos de intervención? Y que ya que empezamos a analizar, y con esto ya cedo la palabra a Pekova, nos dices, la guerra contra las drogas es un antes y un después. Nosotras apenas estábamos viendo los efectos en los asesinatos de mujeres. Falta ver cómo son los efectos en otras violencias. Dice Pekova, de las alertas de género, todas las alertas de género que yo he visto no mencionan la palabra militares una sola vez. Es una violencia que no vemos. Y la pregunta es, ¿qué otros efectos ha tenido sobre las mujeres? Y aquí también ha sido el trabajo de X Justicia para las Mujeres que nos ha dado esa luz y que ha ido rastreando otro de los impactos que tiene sobre mujeres, que son las mujeres privadas de la libertad y que es un tema fundamental porque también tiene que ver con la justicia. Entonces, de ahí, Pekova, también te cedo la palabra. Muchas gracias. Nada, como dice Estefanía, la guerra contra las drogas sí es un parteaguas, es un antes y un después, ¿no? En muchos sentidos. Uno de los efectos, como ya platicaba Estefanía, tiene que ver con este cambio en la violencia que enfrentan las mujeres, que ya no solo es más, sino es más compleja y cómo las estrategias que tenemos vigentes nos dejan cortas. Otro cambio muy visible es cómo pues este gran número, ya más de 60,000 personas desaparecidas. Si bien las mujeres son la minoría entre las personas desaparecidas, sí son la mayoría o casi todas, 9 de 10 personas que están buscando a alguien son mujeres. ¿Qué ha significado esto para las comunidades, para sus familias, no que dejan? Y otro fenómeno que hemos estado viendo y hemos estado siguiendo desde X es cómo la guerra contra las drogas ha tenido un impacto brutal en las tasas de encarcelamiento de las mujeres. Esta guerra, ¿no? Y los delitos contra la salud han sido tan brutales para las mujeres que las han convertido en el grupo penitenciario con más alta tasa de crecimiento. Digamos, las mujeres siguen representando un pequeño porcentaje del total de la población penitenciaria, pero va aumentando su número muchísimo más rápido que en el caso de las mujeres, de los hombres, perdón. Y ahí lo que estamos viendo, que en el caso de los delitos federales, ustedes saben que hacemos una diferencia en México, hay el fuero común, el fuero federal. En el fuero federal, los delitos contra la salud son la principal causa de encarcelamiento en mujeres. En el fuero común también hemos documentado entre 2016 y 2018 que hubo un aumento brutal de más de 100% en las mujeres que están en prisión por estos delitos. ¿Cómo es que llegamos a ver esto? Nosotras, fue un poco una reflexión. Nosotras nos definimos como una organización que trabaja para garantizar el acceso a la justicia para todas las mujeres. Y cuando empezamos a decir ese todas, un poco ese fue el empujón para empezar a reconocer lo que decía en la primera intervención, que las mujeres somos muchas, somos diversas, y que probablemente cuando se cruza el género con otras categorías, pues hay distintos obstáculos que se enfrentan, que no es lo mismo, no sé, una mujer indígena, una mujer con discapacidad, una mujer trans, todas distintos obstáculos enfrentamos en el camino. Pero por otro lado, también nos empujó a tener que decir que las mujeres llegamos ante las instituciones de justicia en distintas capacidades, que a veces llegamos como víctimas de algún delito, pero que otras veces nos encontramos ahí como acusadas de algún delito. Y que el acceso a la justicia es un derecho universal, es un derecho de todas las mujeres y que se tiene que garantizar. Lamentablemente, una cosa que les puedo decir después de estar viendo, después de estar trabajando con mujeres que están en prisión, es que esta línea no es para nada clara, ¿no? O sea, si son víctimas o no. Una constante que vemos entre las mujeres que están en prisión, una gran mayoría han sido víctimas de violencia a lo largo de su vida, provienen de contextos muy precarizados, de mucha marginación.
de contextos ya vulnerables, de mucha discriminación, ¿no? Otra cosa que estamos viendo es que pocas veces las mujeres son protagonistas de los delitos, entonces ves cómo el género es un factor clave que determina cómo llegan a las mujeres a encontrarse en esta situación y se tiene que hablar de esto. Y ahí quiero hablar, todos siempre me preguntan, pero ¿por qué tal aumento? ¿A qué se debe el aumento de mujeres, ¿no? en prisión por la guerra contra las drogas? Y ahí hay algo, o sea, por un lado está el género, pero por otro lado está cómo funciona nuestro sistema. ¿Qué es lo que pasa? Las mujeres se involucran en esas actividades normalmente en los eslabones más bajos, en actividades de muy bajo nivel de importancia, pero de altísimo riesgo. Son normalmente las que transportan las drogas, y para un sistema de justicia como el nuestro, que no tiene la capacidad de desmantelar redes delictivas complejas, muchas veces transnacionales, si no solamente se trabajan delitos en flagrancia, lo que hace la policía es para un auto, para un camión que va de Chiapas a la Ciudad de México, lo revisa, encuentran a la mujer con el paquete, se la llevan en prisión y ya acabó con 12, con 15 años de pena. Lo mismo en las casas. Las mujeres nos quedamos mucho más en las casas, ¿no? Entonces, cuando llega la policía, le soplaron, allá hay alguien que se dedica al comercio de drogas, ¿no? Llegan a la que se encuentran, muchas veces es la mujer, aunque es el esposo, el hijo, alguien más de la familia que activamente se dedica a esto. Hay muchísimos casos de estos. Y creo que esto tiene que ver con el género. También una de las principales razones cuando te entrevistas con las mujeres, una de las principales razones de cómo se involucran es, pues por mi novio, para apoyar a mi novio, por mi hijo, mi hijo tuvo una adicción, tuvimos que apoyarlo, toda la familia tuve que empezar a vender, no salíamos de eso, ¿no? La necesidad económica, los roles de cuidado, ¿no? Gran mayoría de las mujeres que están en prisión, más del 70% son madres. Y cuando empiezas a analizar este grupo, más del 90% son madres solteras. Entonces ves cómo el tema de cuidado de los hijos, de otras personas, también te empuja ante la falta de oportunidades laborales a involucrarse a ese tipo de actividades, ¿no? Para poder proveer. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que entran en prisión, también hay muchísimos problemas. Ustedes saben, seguramente han leído muchísimo de toda la situación en las cárceles, de las condiciones precarias, ¿no? Esa locura donde tenemos estados donde la gente comparte celda con más de 15 personas y todo. En el caso de las mujeres tienes dos opciones. O cumples la pena en un prisión mixto que no tiene en lo absoluto condiciones no para mujeres. Lo bueno ahí es que estarías probablemente más cerca a tu comunidad. O las mandan en centros federales muchísimo más lejos de su comunidad, que están como más adaptados, cumplen con esas reglas de Bangkok y no sé qué tanto, que hablan de ciertos estándares que se tienen que respetar dentro de las prisiones, pero donde las alejan muchísimo de sus familias, ¿no? Y esto es brutal. Una cosa que vemos cómo se separan, el abandono que se da entre las familias y las mujeres que están en prisión está brutal. La carga que tienen, ¿no? De mala madre, de mala esposa, de cómo, qué estás pensando, cómo pudiste entrar en una actividad así y cómo a raíz de esto pierden muchísimas cosas es impresionante. Hay también una cosa que es muy interesante cuando una persona entra en prisión, sea mujer, sea hombre, cae todo el peso sobre las mujeres que se quedan fuera. Son los familiares, por no decir las mujeres, que sostienen a las personas que están adentro de prisión. Hay estudios muy bonitos como el de Catalina Pérez Correa del CIDE, que cuenta que cuesta un poco más de 5,000 pesos tener una persona en prisión. Y que este peso recae sobre las mujeres que muchas veces ni siquiera trabajan o que empiezan a trabajar, ganar para sostener a esa persona, porque adentro
si quieres ingresar una manzana, te van a cobrar. Si vienes a visitar y quieres utilizar una silla, te van a cobrar. Para que pases también tienes que pagar. Para que no te peguen tienes que pagar. Para que tengas papel de baño tienes que pagar. Y que estos son costos que asumen otras mujeres. Entonces, también un poco cuando apostamos a políticas que abren la vía para encarcelamiento masivo, es muy importante ver también cómo hay una gran parte que luego va a recaer sobre nosotras, las mujeres, que vamos a tener que sostener todas estas personas que están adentro. Y si tú ves estas filas enormes de mujeres enfrente de las prisiones de hombres, no ves las mismas filas en las prisiones de mujeres. Las mujeres nadie las visita, pues. Y es muy fuerte, se da este abandono, se da esa ruptura entre sus familias, entre sus comunidades. Y es brutal ver qué es lo que pasa después de prisión, cuando salen de prisión, y todo el vacío que tenemos. Si bien, como decía, son mujeres que provienen de contextos ya de discriminación, ya es mucho la falta de acceso a trabajo, la falta de acceso a educación, la falta de acceso a salud, a muchos otros servicios que ha contribuido y las ha llevado a que se involucren en ese tipo de actividades consideradas ilegales. Imagínense después la vida que ya cuentes con antecedentes penales. Tú con antecedentes penales, cuando salen las mujeres de prisión, cuesta muchísimo trabajo recuperar incluso tu IFE. Para que, ¿quién te va a dar trabajo? ¿Cómo vas a abrir una cuenta en banco? ¿Cómo vas a rentar un departamento si no tienes ni siquiera los documentos básicos? Dato curioso, pero muy inquietante, en la Ciudad de México, imagínense, en la Ciudad de México, no hay ni una sola casa hogar que recibe mujeres ex privadas de libertad, mujeres que salen de prisión y no tienen familia, no hay quien las recibe. Hay unos 17 para hombres, no hay ni uno solo para mujeres. Y tenemos que trabajar. De repente, mi impresión es que poco hablamos de esas mujeres, que tenemos un deber y les debemos mucho a esas mujeres. Porque de nuevo, como decía, muchas han sido víctimas de violencia a lo largo de su vida y simplemente no han tenido acceso a ninguna política, a ningún programa, y eso se fue haciendo una bola de nieve. Y si no fueron víctimas antes, se convirtieron en víctimas en el momento en el que llegaron en contacto con las instituciones de justicia. Y eso es brutal. Y en el movimiento no necesariamente las hemos visibilizado. Hay un reclamo por parte de ellas, por parte de colectivas de ellas. Afortunadamente se están organizando, se están movilizando y es impresionante, muy bonito liderazgo que se está construyendo ahí, que incluso está a nivel regional. Justo ahora están teniendo en estos días un encuentro regional de toda Latinoamérica, de mujeres ex privadas de libertad, que te narran cómo se ha vivido el efecto de esas políticas punitivas carcelarias sobre su propia piel, qué ha significado para ellas, todos los obstáculos que enfrentaron antes, durante y después que siguen enfrentando, cómo es un asunto feminista. Tenemos que hablar también de ellas, no podemos estar calladas las feministas, tenemos que estar ahí. Y tienen mucho que decir, entonces hay que ir ampliando nuestra mirada, hay que ir pensando en otros tipos de justicia. Creo que ellas tienen mucho que darnos, desde su propia experiencia, mucho expertise. Y ya no me alargo más. Una cosa que vemos y que me parece muy importante cuando hablamos de mujeres en prisión, y creo que Estefanía tiene mucho que decir aquí, vemos que la mayoría de las mujeres que están en prisión, bueno, no la mayoría, pero una de cada dos, la mitad prácticamente, están en prisión sin sentencia. O sea, están ahí y todavía no sabemos si están culpables o no, porque muchas personas dicen, ahorita que hemos estado levantando y haciendo ruido, hay COVID, aparte de los hospitales, las prisiones son los lugares con más alto riesgo de contagiarse, se tienen que despresurizar las prisiones, dejen las personas salir, no hay muchas personas de veras.
lo que son los delitos contra la salud, delitos de drogas, no son delitos violentos. No hay por qué, de veras no hay excusa, es una política. Alguien decidió que eso es ilegal y tenemos a estas mujeres adentro de prisión. Hay muchas mujeres usuarias, hay mujeres productoras, de veras es una locura que tengamos que llenar las prisiones así. Y ni siquiera tienen una sentencia, ¿no? Entonces muchas personas dicen, ay, pues si han cometido un delito que se queden allá en prisión, tenemos suficiente carga acá en la sociedad que se queden allá. Pero ellos ni siquiera tienen sentencia. Y esto es un fenómeno que afecta mucho a México, tanto hombres como mujeres, pero particularmente mujeres. Y es un fenómeno que han estado documentando desde Intersecta, ¿no? Entonces, Estefanía, si nos puedes platicar un poquitito del problema con la prisión preventiva, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es importante que lo veamos y lo abordemos desde el feminismo? Muchas gracias. Y un poco, creo que la pregunta a la que nos invita el trabajo de X, ¿no? O sea, es, no, mucha de la apuesta de lo que el Estado ha hecho en nombre de las mujeres está enfocado en el sistema penal, en meter a personas a la cárcel, ¿no? Y un poco lo que nos obliga el trabajo de X es a pensar, bueno, en las cárceles. ¿Qué son estos lugares? ¿A dónde estamos mandando a estos hombres? Y al analizar las cárceles nos damos cuenta de lo obvio. Joden no solo a hombres, sino también a mujeres. Tanto las que están adentro como las que están fuera, ¿no? Que son, el trabajo de Catalina es espeluznante porque en promedio que tú tengas a un familiar, un ser querido en la cárcel, cuesta más o menos 50,000 pesos entre el taxi, el metro, la ropa, los productos higiénicos, la seguridad, y la gran mayoría son mujeres que ganan 3,000 pesos al mes. Son mujeres de por sí que viven en contextos de exclusión, ¿no? Entonces, si este espacio se trata como de complejizar la discusión, una es las políticas por las que apostamos, qué efectos tienen, y los vemos y hasta dónde nos queremos o no hacer cargo de ellos, sobre todo si queremos ser un movimiento que genuinamente considere a todas las mujeres. Y esto se los digo porque el año pasado, que ha sido algo que ha marcado el trabajo de Intersecta, no sé si recuerdan que prácticamente al mismo tiempo se propuso la reforma constitucional de la Guardia Nacional, o sea, para finalmente poder militarizar la seguridad pública con el sello constitucional, porque todos estos años lo estaban haciendo en contra de la Constitución, y exactamente al mismo tiempo se propuso una reforma constitucional para ampliar la prisión preventiva oficiosa. Para quien no sepa, la prisión preventiva no es la posibilidad de encarcelar a una persona que no ha sido condenada, ¿no? Conforme a los estándares de derechos humanos, solo puedes encarcelar a una persona que no ha sido condenada en circunstancias extraordinarias, cuando tienes evidencia de que esa persona puede poner en riesgo el proceso o puede poner en riesgo a las víctimas. Y es algo que tienes que mostrar. La prisión preventiva oficiosa se salta estos estándares y solo porque te están investigando formalmente, ¡pum!, vas a la cárcel. No tienen que demostrar un carajo. Basta con que se te vincule al proceso porque hay indicios de que a lo mejor, quizá, tal vez, participaste en un delito y vas adentro. Es otra de las herencias de las políticas de Calderón. Se introdujo en la Constitución en el 2008. Entonces, como está en la Constitución, pues jurídicamente no puedes hacer nada. Y en lugar de quitarla, que es lo que institución tras institución nos ha dicho, y ojo, hablando de mujeres, el caso de Atenco es un caso de uso de prisión preventiva oficiosa. No solo son mujeres que se agarraron en una protesta en la que nada tenían que ver, una iba al mercado, otra estaba abriendo su negocio, otra estaba haciendo la tesis. No solo es un caso de que las torturan en lo que van a la cárcel, son mujeres que estuvieron en la cárcel meses o hasta 2 años sin que se haya comprobado nada. Y en lugar de quitar esa cosa de la Constitución, se decide poner más delitos para que más personas puedan irse a la cárcel en lo que son peras o son manzanas. Y uno de los delitos
era el de feminicidio. Entonces se nos vende como esta reforma en favor de los derechos de las mujeres, en contra de los agresores que solo se aprovechan de los derechos humanos, causando problemas para las víctimas. Y era muy curioso el paralelismo porque mientras que se discutía Guardia Nacional, que es un riesgo para las mujeres con contadas excepciones eran invisibles, pero tratándose de la prisión preventiva oficiosa, los derechos de las mujeres eran la justificación perfecta para ampliar eso. Y si estabas en contra de la prisión preventiva oficiosa, es como si estás en contra de las mujeres. Entonces, esto también lo pongo como ejemplo porque la sesión pasada creo que había un relativo consenso de la cárcel no nos gusta, pero también somos personas de carne y hueso en un contexto donde tenemos que responder frente a estas reformas, ¿no? ¿Qué es lo curioso? Y ojo, prisión preventiva oficiosa, esto es importante, ya aplicaba para homicidio desde el 2008. ¿Se redujeron los homicidios? No, aumentaron. Ya aplicaba para homicidio en 2008. ¿Se redujo la impunidad de los homicidios gracias a la prisión preventiva oficiosa? No. Pero a pesar de todo eso, el argumento fue, si homicidio lo tiene, ¿por qué el feminicidio no? ¿Qué pasa? ¿No? Se aplica homicidio, violación, trata, feminicidio, abuso sexual de menores, delitos contra la salud, por supuesto. Y cuando se hacen estas reformas, estamos pensando en ciertos agresores, ¿no? Estamos pensando en feminicidas seriales, estamos pensando en los golpeadores de mujeres, estamos pensando en las grandes bandas de secuestro. Pero ¿a quién de facto les aplica estas reformas? Esto es una herramienta clave de los feminismos, que la intención es importante, pero no es todo. Lo que importa es a la hora que la política ocurre, a quién de hecho afecta. Y lo cierto es que más jode a mujeres. Mientras que 4 de cada 10 hombres encarcelados están sin sentencia, en mujeres es 1 de cada 2. Y no solo son los delitos contra la salud. En proporción, hay más mujeres en la cárcel por homicidio. Justo la Suprema Corte está a punto de resolver el caso, piénsenlo, de una madre que está en una relación de violencia, tiene 2 hijos, logra que el hijo se vaya con la abuela, la niña sigue con ella, la madre llega a la casa, cacha a su pareja violando a la niña, trata de proteger a la niña, en lo que está pensando qué chingada madre hacer, se mete a la regadera, empieza a escuchar gritos, sale de la regadera, el tipo, su pareja, está golpeando a la niña contra la pared y la acaba matando. No solo se van contra él, se van contra ella por violación y se van contra ella por homicidio, y los 2 delitos ameritaban prisión preventiva oficiosa. Y tuvo que pasar el proceso en la cárcel y finalmente ser condenada a 30 años de cárcel. Y ahorita la esperanza es que quizá la Suprema Corte revierta el caso, aunque ni siquiera está garantizado. Entonces, pensamos en los grandes, hay una desproporción de mujeres por secuestro. Y lo que las estadísticas y los pocos casos a los que tenemos acceso, Pecova no ha hablado de eso, pero el tema de la transparencia judicial es tremendo. Hay de 2. Si sí participan las mujeres en los secuestros, por lo general es en calidad de cuidadoras. No es lo mismo que quienes golpean, que quienes secuestran, etcétera. Y muchas veces le rascas a esas historias y también hay violencia, como hay en los casos de delitos contra la salud. Y el resultado es mujeres en prisión preventiva oficiosa. ¿Y qué implica eso? ¿Cómo te vas a defender si estás en la cárcel? Afecta incluso la defensa que puedes hacer. Se supone que las cárceles, que el encarcelamiento para personas en prisión preventiva debe ser menos peor que para las personas ya condenadas, lo que me parece en sí problemático. Es como una vez condenada ya que te pase todas las culereces del mundo, pero los datos muestran que están igual o peor que las personas ya sentenciadas, ¿no? Entonces, esto de nuevo es este planteamiento, si lo que queremos es pensar en la justicia, una de las preguntas clave es las políticas que implementamos con las mejores intenciones, porque queremos garantizar que ya no haya más víctimas, sobre quién recaen después,
y cómo nos hacemos cargo de esas, en este caso, mujeres. Y lo que dice Pecova no es menor, justo una vez que se aprobó la reforma el año pasado de prisión preventiva oficiosa, ¿qué pasó? Empezaron a aumentar las mujeres en prisión preventiva. En COVID no ha habido un mes que el número de mujeres en prisión preventiva no haya aumentado, y el aumento es más estrepitoso que para el caso de los hombres. Entonces estamos viendo cómo de facto la prisión opera como una condena de muerte en COVID, y parte del resultado, parte de ello se debe a una reforma que se hizo en el nombre de las mujeres. Entonces, esas, de nuevo, hablando como de preguntas clave, son unas de las que nos parece importante. Y esto también nos lleva a otra reflexión, y con esto ya cedo otra vez la palabra a Pecova, que es, este es el sistema que tenemos. No solo le falla a Marisela Escobedo, no solo le falla a todas las víctimas de Ciudad Juárez, no solo le falla a Mara, no solo le falla también a estas mujeres, ese es el sistema que tenemos. ¿Qué más hay? ¿Qué más se puede construir? Y hay una exploración, y Pecova ya lo mencionó, pero que creo que vale la pena que ahonde más en ello, es el trabajo que ha hecho X de la mano de Promotoras Maya, que de lo que me han platicado, de lo que les he leído, justo lo que les lleva a reflexionar es qué otros paradigmas de justicia puede haber. Gracias. Bueno, nada más, antes de llegar a esto, porque de nuevo tiene que ver con esto, ¿no? Que otras formas de justicia hay. Les quiero compartir con ustedes uno de los momentos más interesantes, ¿no? De mayor reflexión que he atestiguado a lo largo de mi vida. Hace un año nosotras organizamos una grande conferencia de drogas, sobre políticas de drogas regional. Y ahí de manera espontánea, los donantes un poco nos pidieron, Ana, ¿por qué no hacen así? Durante la comida junten todas las mujeres que han sido afectadas por las políticas de drogas. Y rápidamente nos movimos, las juntamos en la comida y llegaron, se sentaron en la misma habitación, mujeres que han estado en prisión, mujeres que han pasado 10, 20 años en prisión, mujeres familiares de alguien en prisión, ¿no? La que busca justicia por su hermano, por su esposo o esposa. Y estaba sentada una madre que ha perdido 2 hijos desaparecidos que se han ido en la guerra contra las drogas, ¿no? Hubo algunas activistas también, y fue tan interesante escuchar las distintas miradas, los distintos reclamos de todas ellas, y se los comparto. No tengo solución, no tengo respuestas, se los dejo, pero creo que se presta para pensar mucho para dónde queremos ir. Entonces tenías las mujeres que han estado en prisión y que te dicen el impacto es brutal, el daño no se puede calcular, no va por ahí, ya quitemos prisiones, abolición de prisiones, no las necesitamos. Y tenías luego la mujer familiar de alguien en prisión y te dice, mi hermano es inocente, que saquen todas las personas inocentes de prisión, no todos, pero las inocentes que salgan. Tenías la mamá de los 2 hijos desaparecidos, que te narra su historia desde muchísimo dolor, muy, muy doloroso escucharlo, y te narra cómo en la búsqueda de sus hijos, ella empieza no solo a buscar fosas, sino también empieza a visitar cárceles, prisiones. Alguien le dijo, quizá están en alguna prisión, empieza a buscar. Entonces va visitando y te dice, pues yo ahí me encontré un montón de muchachos que están por marihuana, ellos no deberían de estar ahí, que salgan. Pero todos los que secuestran, feminicidas, que matan, que se queden ahí. Y a esto, una de las mujeres exprivadas de libertad que trabaja con nosotras, que pasó 10 años en prisión por traficar heroína, sacó la historia de su esposa. Ella se casó en prisión con otra mujer, fue la primera pareja que se casó de 2 mujeres en prisión. Y su esposa está en prisión por matar a su madre. Está 30 años en prisión. Y baja la pelota en un lugar donde de nuevo hace un pedido a ver, mi esposa es una mujer brillante, es una mujer bióloga que estudió en la UNAM, gran profesional, gran mente, que está en prisión por matar a su madre. Ella deberíamos dejarla de que se muera en prisión
sin preguntarnos cuáles han sido las circunstancias en su vida, qué ha pasado, qué la empujó a hacer esto. O sea, es una cosa muy extrema, pero no se vale así condenar sin preguntarnos, o sea, regresándonos un poco al humano de las personas. Y nada, eso es, y se los comento eso porque es en pequeño, en un país como México, con tanto dolor, con tantas víctimas, con tantas personas que de veras piden justicia, piden respuestas. También eso es lo que estamos viendo cuando nos dicen, pero y las estrategias radicales de las feministas, pero ¿y cómo es esto que tomaron la CNDH? Mi respuesta es, nadie empieza la lucha ahí. Eso es, ya tú recorriste 5 años, estabas tocando puertas, buscando justicia, una otra persona, nadie te peló, no obtuviste ni una sola respuesta, solo quieres saber qué pasó con tu hija, ¿no? Ya después hablamos. Y acabó amarrándose por una silla en la CNDH y diciendo no me voy a mover hasta que no me den una respuesta, ¿no? Y lo mismo pasa del otro lado, ¿no? También son personas que pidieron y no obtuvieron apoyo en el entorno en el que estaban y nada, se dio lo que se dio, ¿no? Pero luego ves el castigo, ellas son muy ruidosas las mujeres en prisión y te dicen, la cárcel solo castiga, no te reforma, no te adapta, no te apoya, nada, nadie trabaja tu reintegración, lo que le dicen, ¿no? O sea, solo se queda castigo, eso queremos. Nada, es solo para algo para que sigamos platicando. Tampoco tengo la respuesta. Nosotras, después de ver ese impacto brutal sobre las mujeres, sea adentro, sea por fuera, como acompañando a alguien adentro, decimos, eso no puede ser, no es la apuesta, y nosotras sí estamos por abolición de prisiones, pero también entiendo mucho el pedido del otro lado, ¿no? De respuesta, de poder tener un cierre, ¿no? Una justicia. Y nada, y así como estas mujeres, muchos de los que buscan son pues que las comunidades nos apropiemos de la justicia, ya no pasar la pelota todo el tiempo a instituciones que no nos responden, que no están ahí. Yo para mí en COVID ahora ha sido brutal y les confieso, nos han empujado en una crisis identitaria un poco. Nosotras en X llevamos tanto tiempo trabajando para transformar la respuesta de las autoridades, que las instituciones ofrezcan a las mujeres que buscan justicia una respuesta sensible, adecuada, ¿no? Y ahorita pasa COVID, todos suspenden actividades, no hay nada, silencio total, la violencia mientras va en aumento. Entonces dices, ¿a qué le he estado apostando todo este tiempo? No hay nada, nadie, nada, vacío. Lo único que ha quedado ahí han sido organizaciones de sociedad civil que se han tejido redes con la red de refugios para rápidamente sacar a las mujeres en situación de violencia, canalizarlas y que lleguen a algún lugar. O sea, son las comunidades que han cumplido mucho del apoyo y la contención. Y ahí les quiero contar un caso que también es de los casos que más aprendizajes y más reflexiones nos ha permitido hacer en X. Hace varios años decidimos empezar a trabajar el acceso a la justicia, apoyar esfuerzos locales, comunitarios en Yucatán con mujeres mayas, que ya son promotoras, ya son lideresas en sus comunidades, pero que hacían otro tipo de asuntos, más salud y otras cuestiones, y decidimos apoyarlas, darles herramientas para que mejore el acceso a la justicia para las mujeres en estas comunidades. Ustedes saben cómo desde el feminismo más mainstream, cómo se ha visto todo lo que pasa en las comunidades indígenas como pues poco feminista, dañino para las mujeres, que se tolera la violencia familiar, ¿no? Hay mucho de esta idea. Y fue muy interesante y nos hizo preguntas claves. Uno, ver que las mujeres indígenas también luchan mucho con la violencia doméstica. Es el principal problema de estas mujeres. El principal motor detrás de esta violencia, después de levantar un diagnóstico, es el sobreuso de alcohol, que se vincula también mucho con falta de oportunidades laborales. Y es ese escenario, ¿no? O sea, el hombre que ya se pierde el acceso a la tierra, grandes corporaciones, gran desempleo, hombres sentados enfrente de la tiendita de abarrotes, consumiendo alcohol todo el día y que ya al final se desquita con su mujer. Muchas son las situaciones que narran. Gran vacío en cuanto a acceso a la justicia estatal, donde te dicen lo que les compartía. No sabe ninguna que hay centro de justicia, poder judicial, ¿qué es eso? Nada.
Pero en el mismo tiempo, que no es sin problemas y no es perfecto, te narran de un modelo desde la comunidad, donde te dicen, pues yo, si tengo un conflicto, sea con un vecino o si tengo un conflicto con mi esposo, en máximo 3 días, a mí me tiene que dar atención el comisario de este municipio o el viejito de la comunidad, o sea, alguien que conocemos, se va a sentar y vamos a dialogar. Va a ser en un idioma que yo sí entiendo, va a haber una solución y voy a entender. O sea, lo que vamos a acordar, yo lo voy a entender. Y yo de repente empezamos a hacernos preguntas en X, bueno, ¿y por qué pensamos que es más justicia lo que está haciendo el Estado, las instituciones estatales, donde tú vas y metes una denuncia, pon tú para acoso en el metro, y tengo que pasar 20,000 exámenes, ¿no? Probar que sí estoy traumada suficiente, procesos revictimizantes. Si me toman la denuncia, pues ya ahí estoy viendo un proceso de 3 años, quién sabe, laberintos, dónde me van a mandar. Y al final, si tengo suerte y salga una sentencia, va a ser una sentencia que no puedes entender, que vas a necesitar 6, yo tengo sentencias en X, equipo de 6 abogadas las están leyendo y rompiéndose la cabeza para entender qué quiso decir el juez aquí, ¿no? Un lenguaje legaloide, un lenguaje tremendo, tan lejos de la ciudadanía. Entonces, ¿y por qué yo pienso que esto es más justicia que lo que tienen estas mujeres? Ahora, ha sido importante también ver, o sea, y reconocer que sí, incluso en las comunidades, pues hay una misoginia muy profunda. Todos son hombres los que ocupan los puestos de comisarios, de presidentes. Son además puestos que cada año se cambian, entonces es muy difícil cualquier intervención que hagas, que haya una continuidad, ¿no? Hay también retos y las estamos acompañando para que poco a poco logran cambio y están levantando sus voces. Es impresionante ver cómo con toda la claridad ellas ahorita dicen, ni yo soy menos, ni tú, ni él es más, punto. Y desde ahí vamos a resolver todo. Pero lo interesante también, el otro aprendizaje grande que tuvimos, y creo que se presta para replicarlo en muchos otros ámbitos. Nosotras empezamos con un grupo de 34 mujeres y toda la intervención por 2 años trabajamos solo con ellas. Talleres, discusiones, juegos, capacitaciones, y o sea, empezaron ya a acompañar muchísimas más denuncias, más mujeres atreviéndose a salir adelante y hablar del tema de violencia contra las mujeres. Pues lo que nos dimos cuenta, y fue mucho de la voz de ellas, no sirve, no estamos provocando el cambio que queremos. Y eso lo vemos en todos lados del feminismo. Tenemos mujeres más apoderadas cada día, que tienen mucho más claridad sobre sus derechos, pero poco se ha trabajado del otro lado. Entonces regresamos y dijimos, eso para que sea exitoso, tiene que ser un proyecto de toda la comunidad. Todos le tienen que entrar a eso. Si no le entran todos, hombres, niños, que son las futuras generaciones, no vamos a ver el cambio que queremos. Solo vamos a profundizar el conflicto. Va a haber mujeres más apoderadas que piden más y del otro lado hombres que más defienden, ¿no?, sus posturas. Esa transformación la tenemos que atravesar juntos, toda la comunidad. Y ha sido maravilloso, la verdad. Los últimos 2 años, le entramos, todas las comunidades lo están trabajando ya. No hay esta desconfianza, porque antes los hombres, incluso tuvimos otra situación donde los hombres venían y decían, ¿dónde llevan a las mujeres? Porque mi mujer llegó oliendo a cerveza, ¿qué les están dando? ¿No? Y nosotros nos relajamos, pues el taller, tomamos cerveza, ¿no? Ahora todos están en eso, hemos trabajado masculinidades, se trabaja con los niños también, desde pequeños esos temas, y creo que es muy interesante, y creo que vale la pena, aunque sea un trabajo que es a mucho más largo plazo, ver cómo replanteamos, cómo hacemos ese tipo de esfuerzos, cómo nos apropiamos desde la comunidad nuestra para ir resolviendo los problemas que enfrentamos. Y aquí ese es un ejemplo de una comunidad rural, de personas mayas, pero hay muchos ejemplos así, y le quiero pasar aquí la palabra a Estefanía, de comunidades más urbanas, ¿no?, que quizás son más cercanas a las agendas de nosotras, de ustedes. Estefanía han estado apoyando
mujeres en universidades, ¿no? Han estado revisando todo el tema de qué tanto tenemos para responder a todos los casos de acoso que se dan en las universidades o otros centros. Y yo ahí incluso también antes de cederle la palabra les digo cómo pensamos e impulsamos justicia sin pensar a las víctimas. No ponemos a la víctima en el centro. Tenemos de cajón soluciones. Y eso se me hace muy importante. Nos han tocado de manera indirecta, de cerca, acompañar algunos casos. Todos temen a hablar sobre el tema de acoso, lo meten bajo la alfombra, todos piensan que, oh no, ahorita me van a pedir a despedir todo el mundo, ¿qué problemas me voy a meter? Mejor lo escondo y no lo abordo. Y una vez volteé a la mujer y le dije, ¿tú qué quieres? Porque lo estás denunciando en redes, lo estás sacando públicamente y pues ya se están peleando. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas para que se cierre este asunto? ¿Qué es justicia para ti? Literalmente, y no fue la primera mujer, y por eso lo comparto siempre. Me dijo, ¿sabes qué? Nadie me ha preguntado eso y no tengo la respuesta. Dame la noche, voy a pensar, regreso mañana contigo y te voy a decir. Se fue la chava, regresó el día siguiente y me dijo, quiero esto. Y nada, pidió 2, 3 cosas, regresamos a la otra parte, es lo que quiere, ya se le dio lo que pidió, se cierra. Pero tenemos esos protocolos, tenemos esas denuncias a través de miles de vías, ¿no? ¿Cómo les pasamos la voz, las soluciones, ¿no? A las personas afectadas, a las mismas comunidades, de encargarse de esto, sin pasarlo a sistemas impersonales, lejanos de nosotras, de nuestras necesidades? Creo que es una gran pregunta. Es un ejemplo, lo que pasa en las universidades, creo que es un gran ejemplo que ilustra esto, y Estefanía, te paso la palabra para que cuentes lo que han encontrado en universidades, que es otro tipo de comunidad, no otra cosa. Sí, ahí, y con esto veo que ya quieren comentar y ya prometemos que es la última ronda y lo abrimos a discusión. Una cosa, es que ya no les comenté, ¿no? Pero es esto, o sea, parte de la apuesta de la justicia ha sido, uno, la justicia estatal, dentro del Estado, el derecho penal y el derecho penal por la cárcel, ¿no? Hemos hecho como ese ejercicio, justicia al Estado, el Estado al derecho al castigo, el castigo a la cárcel. Eso es un poco lo que ha pasado. Y ahí una pregunta es, bueno, ¿qué ha pasado con esto? Tanto con las víctimas como las personas que han ingresado ahí. No lo quiero dejar de mencionar, pero otro de los descubrimientos que hemos hecho es que, por ejemplo, hay mujeres encarceladas por feminicidio, que como sabemos, cuando primero se teorizó, era una violencia que específicamente cometían hombres contra mujeres, pero a la hora en la que se traduce al Estado, ya era mucho escándalo un delito específico para víctimas mujeres, no lo podían acotar solo a agresores hombres. El resultado, por supuesto, es que hay mujeres en la cárcel por feminicidio, hay una mayor proporción de mujeres en la cárcel por violencia familiar que hombres. O sea, del total de las mujeres en la cárcel hay un porcentaje mayor que están ahí por violencia familiar que los hombres. Entonces, un delito que incorporamos pensando en las mujeres de facto ha servido para encarcelar más mujeres. Lo mismo estamos viendo con la trata, ¿no? Y aquí comentan sobre las compañeras trabajadoras sexuales que ellas, y un poco lo que dicen, ¿quiénes han hablado más de los efectos del sistema punitivo? ¿Quiénes lo padecen? ¿Quiénes lo padecen? Las trabajadoras sexuales, entre otros. No tiene la capacidad el Estado de desmantelar las grandes redes de trata. ¿Qué hacen? Se van a un bar y se llevan a las personas que estén ahí. ¿Y quiénes están en un bar? ¿No? Y lo pueden ver estadísticamente, mesera, trabajadora sexual, son las que se van a la cárcel. Hay un mayor porcentaje de mujeres en la cárcel por trata que hombres. Entonces, esa, digamos, es una de las reflexiones, pero la otra, y ya con esto abordo lo que me pregunta Pecova, ¿no? Una de las respuestas más comunes ante la crítica al derecho penal es como, está bien, vamos a suponer que está mal el derecho penal, pero es que si no es derecho penal, entonces, ¿qué sí es? Que es un poco la misma conversación ahorita con los militares, ¿no? Está bien, si no son los militares, pues ¿qué es? Y es una pregunta fundamental, o sea, esto no solo se trata de criticar, esto no solo se trata de delimitar, esto también se trata de construir. Y ahí Intersecta, digamos, ahorita tiene el foco en políticas públicas, pero creo que el ejemplo de Pecova es importante por todo lo que se puede hacer por fuera del Estado. Y ahí también, para quien tenga interés, están todas las compañeras feministas trabajando en lo que se llama justicia transformativa, que es un modelo basado en la comunidad que es por fuera del Estado,
pero una de las exploraciones de Intersecta ha sido, a ver, el derecho penal no es lo único. Está el derecho laboral, está el derecho civil, está el derecho administrativo, está el derecho mercantil. O sea, hay muchas otras vías que podrían activarse. Y esto es interesante porque, como saben, muchas de las reformas del derecho penal esto es curioso, sabemos que el derecho penal no es lo único, pero es importante. Y en ciertas ocasiones esas otras reformas no llegan. Les pongo un ejemplo. En acoso laboral, la primera vez que se tipificó como delito acoso laboral, 1991. ¿Saben hasta cuándo se reformó la Ley Federal del Trabajo? 2012. 20 años después llega esa otra justicia. ¿Saben quién ha analizado cómo jala la justicia laboral? Nadie. Porque como todos estamos en fiscalías y en centros de justicia y en qué, nadie voltea a ver. Y la sesión pasada lo decían. ¿Qué onda con la justicia laboral? Entonces, este foco en lo punitivo, o sea, también afecta todos estos otros recursos que ni siquiera vemos. Y ahí, dato curioso que hemos descubierto, la ENDIRE, la encuesta más importante de violencia contra las mujeres, le pregunta a las mujeres, ¿no? ¿Has vivido violencia? Sí, denunciaste, ¿no? Y en el ámbito laboral, pocas mujeres denuncian, pero 6 de cada 10 mujeres que denuncian ante su sindicato y su centro de trabajo. Van más las mujeres a los sindicatos y centros de trabajo que a la fiscalía. ¿Pero qué se nos vende? Fiscalía. Entonces, y es fascinante, ¿cuáles son los retos del derecho laboral? Es una de las investigaciones que tenemos en Intersecta, pero que se nos atravesó con COVID y todavía no podemos saber ni siquiera las secretarías de trabajo. O sea, el trabajo que ha hecho X con centros de justicia, unidades de género, estamos tratando de replicarlos con secretarías de trabajo, que son las encargadas de inspección laboral, que son quienes tienen poder sobre los centros de trabajo. Porque también saben que muchas veces el acoso, el problema no se reduce al agresor. Muchas veces es que están en un contexto laboral donde se solapa. Y gracias a la reforma del 2012 ya podríamos irnos contra la empresa por solapar acoso. Y justo lo que queremos ver es jala, no jala. Hubo una solicitud de transparencia que hicimos de 2012 a 2017. ¿Cuántas empresas han sido multadas por acoso? Respuesta, 0 de la Secretaría Federal de Trabajo, ¿no? Y el otro, y que dice Pecova, que a mí me ha parecido fascinante, que es el movimiento de las estudiantes en las universidades, que si lo notan, se distingue porque ¿contra quiénes se van las estudiantes? La universidad. Las estudiantes no están pidiendo fiscalías. Las estudiantes no están pidiendo reforma penal. Las estudiantes están pidiendo que su comunidad cambie. Aquí, que lo que hacen las jóvenes de la UNAM es tomar las facultades y sentar en la mesa a las autoridades de la UNAM, lo que hacen las chamacas en el TEC, en la Ibero, en la Libre, en las universidades autónomas de Nuevo León, y eso me parece increíble, y es una apuesta importante, micro, local, ni siquiera a nivel municipal, literal, universidad. Una de las preguntas que nos hicimos, y este es un trabajo con COPRED, se acaba de publicar un informe, es, o sea, las jóvenes están exigiendo a las universidades como una organización que le importa el derecho y las políticas públicas es, bueno, ¿qué obligaciones tienen las universidades jurídicamente hablando? Justo vimos que en laboral ya la empresa tiene la obligación de tener un protocolo, la empresa tiene la obligación de no discriminar, la empresa, ¿no? ¿Existe lo mismo en el ámbito universitario? La respuesta es no. Entonces vemos otro ejemplo de cómo se nos ofrece, ya tipificamos hostigamiento sexual en el Código Penal, 10 años de cárcel, y es como, ok, ¿y las reformas para las universidades? ¿No? Y claro, ahí hay un desmadre muy interesante porque están las autónomas que técnicamente no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa más que la Constitución, pero tienes muchas universidades que sí se podrían regular. Y la Ley General de Educación, la única obligación que tiene es, se respetará la integridad de los educandos. Más allá de eso, no tienen la más mínima obligación de un carajo. Y lo otro que hicimos fue, bueno, suponiendo que tuvieran ciertas obligaciones, ¿no? ¿Cuáles serían esas buenas prácticas? Y ya con esto concluyo. Y también el caso de las universidades es interesante porque ha sido uno de los espacios en otros países y aquí en México donde se está jalando la justicia restaurativa, que es un modelo por fuera de derecho penal, ojo, porque también parte del problema de la justicia restaurativa en México es que el derecho penal se la ha tragado, ¿no?
pero justo las estudiantes están buscando un modelo basado más que en el castigo, y que solo sea córrelo, solo sea expúlselo, que sea genuinamente cómo generamos un espacio en donde el agravio que siente una persona pueda ser escuchado, sin que tenga que decir, conforme dice la ley número 84 y el inciso Z, que ahí como abogada les digo, el derecho tergiversa todo, todo, es horrible. No puedes hablar, tienes que hablar conforme al paradigma jurídico. Y justo, ¿y qué es lo que dice Pecova? O sea, es un modelo donde puedo hablar y decir, esto me lastimó. Y que sea un modelo que la otra persona pueda escuchar. Que eso es lo curioso. ¿Quién va a querer admitir que hizo algo malo cuando vas a pasar 40 años por ello? O sea, uno de los efectos no intencionados del castigo es que el incentivo de hablar y reconocer lo que hiciste es nulo. Y cuando hablamos con muchas víctimas, lo primero que queremos que se reconozca que lo que pasó, pasó, y lo que pasó me dolió. Y es justo esa apuesta de cómo generamos esos espacios, ¿no? Que las personas podamos ser escuchadas, ¿no? Y que la otra persona se pueda hacer cargo y no solo digamos perdón, sino genuinamente que se detone ese cambio que ya no vuelva a repetir, uno. Y dos, reconocer que las personas vivimos en contextos institucionales, escolares, laborales, estatales, que son parte del problema y que la tirada no solo es que Chuchito deje de acosar, sino que cambie la manera en la que operan las instituciones para que no vuelva a haber un Chuchito que con tanta facilidad acose. Y con esto acabo, hay estudios de acoso laboral, por ejemplo, que muestran que el acoso en la industria restaurantera es más común cuando las personas dependen de las propinas que cuando no dependen de las propinas, porque eso genera dinámicas concretas de poder. Eso nos abre una lucha. ¿Cómo está el salario mínimo? Hay otros estudios que muestran cómo el acoso ocurre, y esto es viejo, en quienes tienen el poder de contratar y despedir. Y claro, cuando de ti depende que una persona entre o se vaya, hay un espacio de arbitrariedad. Y si queremos reducir el acoso, tenemos que reducir esos espacios de arbitrariedad. No es posible que vivamos en trabajos donde porque si le caes bien o le caes mal, tu vida laboral entera dependa de ello. Entonces, al analizar también ya no solo el individuo, que, ojo, es una pregunta fundamental y podemos discutir si hay personas que nunca van a cambiar, pero en muchos casos sí hay ese espacio que se tendría que crear y también el espacio de transformar, que siempre ha sido la tirada feminista, los lugares que habitamos, que tienden a ser lugares que facilitan la arbitrariedad, facilitan la discriminación, facilitan la violencia. Y eso también nos permite unir luchas, ya no solo el acoso sexual en el trabajo. Esto ha sido cuando entramos a centros de trabajo, platicamos con trabajadores, el acoso sexual es una de las 1000 mamadas que viven las personas. Estamos sometidas a una pinche arbitrariedad culera, y así lo digo porque es culera, y solo nos importa el acoso sexual, pero empieza a ver todo lo demás y dices, esto es una bronca más profunda, ¿no? Ahorita todos los casos de abuso sexual, o sea, también lo discutíamos el fin de semana, no solo es el profesor que abusa sexualmente de las gimnastas, es un régimen de terror donde tienes a niñas de 12 años sometidas, que no las bajan de gordas, que no las bajan, no, donde ya el acoso sexual es la punta de todo lo que está sucediendo. Entonces, esas son de nuevo algunas como de las pistas de cómo hacemos un mundo en el que todos vivamos libres, plenas, dignas, y que cuando hay esos problemas podamos tener esos modelos que nos permitan genuinamente escucharnos, hablar y que no vuelva a repetir. Ya hablé mucho, muchas gracias. Muchas gracias. Qué potente todo lo que han dicho. Creo que ha estado súper poderoso cada una de las cosas que han aportado para responder un poco la pregunta que tú hacías, Estefanía, de cómo abordar la justicia desde el feminismo. Y creo que eso es súper potente y es ahí a donde tenemos que ir, ¿no? Y como el feminismo también se va
atravesando y uniendo con otros movimientos sociales. Yo dejaría a las compañeras que quieran hacer alguna pregunta, alguna intervención, pongan su nombre en el chat. Mientras lo ponen, yo voy a leer como algunas de las partes que compartieron. Y de Verter nos dicen que es importante como grupos feministas que también incluyamos a las mujeres usuarias de drogas en nuestras intervenciones y dejemos de ser invisibilizadas. Rubí de Oaxaca dice, lamentablemente pareciera que la justicia está del lado de los agresores y no de la víctima. Y creo que también aquí es un tema importante a considerar cuál es la figura de la víctima, nosotras como mujeres feministas, pero también de otros cuerpos en disidencias, cómo también nos agenciamos la posibilidad de transformar las condiciones que nos vulneran, ¿no? Y eso un poco es también transformador, cómo cambiamos la noción de víctima. Se nos olvida que a mayor Lola dice, se nos olvida que a mayor transversalidad, mayor discriminación, factores de origen, de identidad, idioma, salud como VIH, y si ejerces trabajo sexual y tienes algún tipo de discapacidad. Se nos olvida también que a las víctimas se nos pasa a tratar como culpables. Muchas gracias por la invitación. Tenemos la necesidad de modificación de las leyes y hablo en específico de la ley de trata. Y pues no sé si alguien quiere intervenir. Erika Ivonne quería participar. ¿Andas por acá, Erika? Sí, claro que sí, aquí andamos. Bueno, un saludo, soy Erika Ivonne Villegas de Agenda Nacional Política Trans, soy la presidenta. Bueno, he escuchado todo lo que están comentando y tenemos mucho que comentar en relación a esto. Tenemos leyes como en COPRED que están penalizando la discriminación, pero queremos saber hasta dónde es discriminación porque para ellos nunca hay discriminación. Lo único que hacen es hacer una acción en relación a limar asperezas y tratar de arreglar esto, pero nunca se ha llegado a un castigo. Cuando salió la ley para las personas que maltrataron animales, sí fue a dar una persona al reclusorio por golpear a un perro. Entonces quiere decir que esa ley, pues sí está bien, porque pues, bueno, al final no maltratamos perros, y sí hay un castigo, y la gente entiende que cuando hay un castigo, hay una consecuencia y lo dejan de hacer. Aquí nos siguen discriminando a todas las mujeres, no estamos hablando de una, estamos hablando de todas las mujeres, trans y no trans, y de todos los demás, lesbianas o no, y no hace nada. Las leyes están, pero no se cumplen. ¿Cómo tenemos que hacer o qué tenemos que hacer para que esto se cumpla? Porque recordemos que si van a estar nada más mediando para tener que limar asperezas, no vamos a llegar a nada. No hay un culpable y mientras no haya un culpable, los abusos van a seguir. Vamos a hablar de los transfeminicidios. Se han agarrado a los victimarios de las mujeres trans y los han dejado en libertad por el tráfico de influencias, porque al final de cuentas era el guarura de un agente político muy fuerte y lo dejaron libre. Y dijo el juez calificador que lo dejaba libre por falta de pruebas, porque la parte quejosa no estaba. ¿Perdón? Esto lo estamos viendo en COPRED y no se ha hecho nada. Ya tenemos 4 años con esto y todavía el tipo sigue en libertad y saben dónde se encuentra. Otro que mató a otra compañera también trans, la mató en su cuarto y dijo que la estaba bajando porque que estaba ahorcando de una ventana que es de aluminio, o sea que no aguantaría el peso. Y lo dejaron libre porque su mamá es abogada y trabaja dentro de gobierno. Estamos viendo que es muy delicado porque muchas gentes que tienen el poder son las personas que más nos matan. Son las personas que no llegan a la impunidad y que en realidad no se puede llegar a ellos por el fuero, por lo que tú quieras ver, por el tráfico de influencias. Y vamos a trabajar, nosotros estamos trabajando en todos los aspectos de la comunidad de mujeres, de las mujeres indígenas con discapacidad. Estamos en Mujeres trabajando, estamos ahorita manejando todas estas cosas que son transversales en relación a las necesidades de todas las mujeres indígenas y no indígenas, afrodescendientes y migrantes. También tenemos un problema muy grande. Cuando salen del reclusorio, estaban comentando que, bueno, no tienen oportunidad de nada. ¿Cómo quieren que se reinserten a la sociedad si no pueden adquirir una credencial de lector? 1, 2, se les niega el derecho al trabajo porque tienen que estar firmando si salen y no pueden trabajar porque entonces tienen que presentarse a tales fechas a tener que firmar y si tú dejas de ir a trabajar te corren del trabajo. Entonces no puedes justificar una acción con la otra. Estamos viendo que qué se tiene que hacer para cuando salgan, porque no hay albergues. Los albergues que hay son para migrantes. Aquí tienen más derechos los migrantes que los mexicanos, porque lo vimos cuando se llegó la pandemia.
del COVID, bueno, pues estaba yo escuchando todo lo que ustedes han batallado. Imagínense nosotros que nos sacaron a las chicas de los hoteles. Tuvimos que empezar a mediar con las organizaciones, nos tuvimos que mediar con las personas de gobierno que hacían esto para que las chicas las dejaran vivir ahí en el hotel, porque ahí viven. Y no podían echarlas a la calle, teníamos que intervenimos para que las dejaran ahí por lo del COVID y tratar de conseguirles algo, que es donde empezamos a luchar para lo de las despensas, para tener que darles, porque en realidad el trabajo sexual estuvo muy castigado, todavía sigue igual de castigado o peor que todas las demás empresas en las que pudieron juntar un dinero o que se les estaba pagando la mitad. Aquí no hay un sueldo, se vive al día. Entonces, estábamos viendo que tenemos un problema, porque estamos hablando también en esta sección del COVID, con que al final de cuentas, nosotros tenemos un padrón o una clientela, amistades o gente que es usuaria de este centro, y estamos viendo de que hemos atendido más de 800 personas, si no es que más, que se dedican a trabajo sexual por mes, estamos hablando por mes, y hasta ahorita no nos ha llegado ningún caso de COVID. A lo mejor yo creo que hemos estado tan expuestas a tanto que ya lo vemos como algo normal. Enfermarse nosotros no podemos darnos ese lujo de enfermarnos, porque vivimos de nuestro cuerpo, vivimos al día. No tenemos un sueldo, no tenemos un salario, no tenemos otras entradas, y las mujeres que tienen hijos son las más afectadas. Entonces tuvimos que enfocarnos en estas acciones, porque el COVID vino a modificar todo. Si bien dijeron ustedes, las estancias de gobierno estuvieron cerradas, sí, pero es igual si están cerradas que están abiertas, porque al final de cuentas no nos atienden y tenemos que hacer un escándalo y tener que hablar con los directores, porque tenemos diálogos, gracias a Dios, muy buenos con las personas de hasta arriba, pero desgraciadamente cuando tú llegas a una estancia tienes que pasar por el gato del patrón, y se sienten los dueños del Pongal cuando en realidad ni ven en el entierro. Entonces vamos a ver, estamos viendo también otra situación, que no quiero que se me pase, estoy hablando muy rápido, pero sí, espero me entiendan. Estamos hablando, cuando salen de un reclusorio no encuentran nada, y aparte de todo, el rechazo de la sociedad. Cuando estás en un reclusorio, a mí no me lo cuenta nadie, yo estuve en un reclusorio. ¿Por qué? Porque cuando estuve en Monterrey, en una cantina, llegaron los narcos, hicieron su desmadre y me llevaron tras patas del caballo. Estuve 1 año 6 meses, y hasta que no cumplí 8 meses, empezó a hacérseme la sentencia. Después de ahí, tuve abogado de oficio porque no me dejaron intercomunicación, porque estaba en un federal. Me querían mandar fuera y se tuvieron que mover. Me sacó un abogado que no tenía en el entierro, que al final de cuentas llegó, que fue de oficio, y me sacó. Bendito Dios, hubo un ángel que me sacara, y me dijeron, disculpe, usted no tenía verla en el entierro. Bueno, pues ya que 1 año 6 meses perdido, y estuve cuando lo de la fuga de Apodaca, los balazos, los muertos, y eso que me queda psicológicamente, ¿quién me lo va a devolver? Nadie. Entonces aquí estamos viendo otra situación, que cuando sale no hay trabajo, la sociedad, en lugar de que diga, bueno, ya pagaste tu castigo, ahora vamos a ver, o culpable o no, la gente te sigue tratando como culpable. Y ahí te queda un estigma todavía, y si eres madre, los hijos, y a los hijos los tratan mal, porque los niños son más crueles que los adultos, porque ellos no se tientan el corazón. Entonces vamos a ver cómo tenemos que ver, hacer una modificación a las leyes y tener que vernos, y yo he trabajado con muchas de ustedes, mujeres feministas, que nos han pues apoyado y todo lo que tú quieras, pero también he trabajado con mujeres narcisistas que la verdad son un callo en el culo. O sea, no sé qué, cómo tú vas a ponerte a criminalizar a una mujer si tú estás defendiendo los derechos de la mujer. Que porque es trabajadora sexual, o sea, ya es extraterrestre, perdón, otro pedo. Yo no entiendo a esas mujeres, estamos con un pleito enorme, y luego están en contra del aborto cuando el cuerpo de cada mujer lo decide cómo no lo debe de utilizar, porque al final de cuentas, ¿para qué traen más niños al mundo si está consciente de que no puede ni mantenerse ella? O fue de una violación, que al ver a ese niño yo creo es el trauma de toda su vida, y verlo crecer y sentirse todavía más frustrada porque no pudo hacer nada. Ahora, las cuestiones laborales. En cuestiones laborales estamos viendo, ahorita tenemos diálogos en Secretaría de Trabajo. No sabíamos que existía, o sea, la verdad se los juro, no sabíamos que existía, así como no sabíamos que existía lugares donde tenían que atenderte, y fíjate que mamada es esa de que te mandan a una especializada. A nosotros nos mandan todavía como mujeres trans a la LGBTT, que es donde nos toca la especializada. Y ¿sabes una cosa? Te dan las vueltas del mundo, y las personas que están ahí ni siquiera son de la comunidad, y son tan déspotas y son tan prepotentes que hasta te da ya miedo ir. Te da miedo ir a asistir a tener que poner una denuncia, a poner una queja, porque tú pasas de víctima a que tú eres victimaria. Entonces no se puede.
No puede pasar estas situaciones. Tenemos que estar, si nosotros no hacemos el acompañamiento, esto se queda así. La gente ya no quiere poner quejas y denuncias, por eso mismo estamos batallando, porque si lo estamos viendo de que nos piden cuentas, números y cuántas han ido a quejarse, no se puede, porque hay muchas mujeres que tienen un marido o que tienen una pareja y las parejas son las que, oye, ¿cómo vas a ir a poner una denuncia si no has atendido a los niños, no me has lavado la ropa, no me has hecho esto? Y exigen más para que no puedan ir. Entonces, aparte de todo eso, que se sienten desprotegidas, porque en realidad no te da el derecho que tienes que tener, vamos a tener que ver cómo está el factor en relación a las estancias que deben de atender. Deben de ser personas que estén sensibilizadas, y lo malo de todo esto es como lo dijeron, es desgastante que hagan de millones y millones y millones que gasten, pero cada 3 meses los corren, o los sacan o los cambian, y hay que volver a hacer lo mismo con los que siguen. Cuando en relación a esto yo debería de pensar que se les ponga una multa, un castigo, y cuando nos pegan en el dinero, nos pegan en todo. Entonces, que les quiten sueldo por no saber atender a la gente, lo que tú quieras, y que se vaya haciendo algo drástico con estas acciones. Y con esto de COPRED, yo he trabajado muy bien con ellos, tenemos muchos diálogos, estamos muy bien, pero siempre son conciliatorios, y no llegamos a encontrar un culpable o que haya alguien que sí llegue al reclusorio. Para que haya un ejemplo, porque yo siempre he dicho, si hay un ejemplo de que mataron a alguien, encontraron al asesino, los demás le van a pensar, porque ya se defienden, ya tienen derechos. Pero si no hacemos que una persona caiga al reclusorio por un asesinato de una mujer, llámese como lo quieran, siendo mujer, no vamos a tener algo que sea de ejemplo. Bueno, y por otra, oye, que me gustaría Erika, ver... te voy a interrumpir tantito porque para darle la palabra a otras compañeras que quieran participar. Perdón, si quieres decirlo muy rápido. Bueno, ya nada más lo último. Sí. Yo creo que hay que formar un bloque común para tener que ver la modificación de las leyes, porque las leyes tienen unas lagunas que la verdad por ahí se va un tiburón. Es más, se pasa una ballena y nosotros no lo vemos. Y como no lo sabemos, es como no trabajarlo. Y si no sabemos qué es lo que existe, qué es lo que hay, yo creo que hay que ver un poco más de transparencia en relación ¿qué tenemos nosotros las mujeres que nos avale o que nos apoye? Porque hay muchas que no saben usar una computadora y se los digo, mire, levanto la mano. Estoy re pendeja para estar en las computadoras. Tengo que estar diciendo, pónmele esto, házmele esto, y ya estoy aprendiendo. Pero habemos muchas que no tenemos ni primaria, o que si tenemos prepa no tuvimos una escuela. Entonces, bueno, ahí se los dejo de tarea. Tenemos mucho que hablar porque desgraciadamente pues las mujeres somos las más desprotegidas y las que más sufrimos y las que menos se nos atiende. Gracias por tu reflexión, Erika. Sí, totalmente. ¿Alguien más? ¿Alguien más que ande por acá y quiera hacer algún comentario o alguna intervención? Si quieren, Ana y Estefanía, seguimos y pongan acá en el chat para las que quieran seguir con alguna intervención. A ver, le agradezco muchísimo a Erika todos los comentarios. Me resuenan muchas de las cosas que está mencionando. Creo que es la pregunta de 10, con lo que todas estamos luchando todo el tiempo, cómo hacer que no quedarnos solo con derechos en papel, pues lo que tenemos en papel que se traduzca en la práctica, que las instituciones empiecen a trabajar, a implementarlos. Y creo que es muy complejo también lo que dices de la presión. Justo acabamos de sacar un informe en colaboración con varias organizaciones de distintos estados sobre cómo operan los centros de justicia, y una cosa que repiten de todos los centros de justicia es que hay una gran diferencia en qué tipo de atención te dan, si llegas sola o si llegas acompañada por una organización de sociedad civil, y si esta organización de sociedad civil empieza a hacer escándalo en redes, en Twitter, empezando a hacer ruido sobre tu caso, ¿no? No debería de ser así, ¿no? O sea, y menos en estas instituciones que hemos creado, ¿no? Resultado de la lucha feminista, que vienen de fallos emblemáticos como Campo Algodonero. O sea, me tienes que dar atención, no, las regresan y las regresan a las mujeres, uno, hasta que no llegues con lesiones visibles, o hasta que no llegues con una organización que va a empezar a hacer escándalo, y hasta entonces te dan una respuesta.
todo lo que dices tú sobre los antecedentes penales, creo que es muy importante, creo que es brutal todo lo que se pide de ti, pero al mismo tiempo no tenemos ni una sola política pública. La reinserción social en este momento, y me consta, es literalmente un folleto que te dan cuando sales de prisión. Nadie te pregunta después qué vas a hacer, dónde vas a trabajar, son obstáculo tras obstáculo. Es más, del seguimiento que hemos dado de instituciones públicas, tenemos unidades de género, tenemos centros de justicia que en la convocatoria, cuando les hemos pedido, muéstrame cuál es el perfil de puesto, muéstrame cómo contratas la titular de la unidad de género. Imagínate, unidad de género, una unidad creada para combatir discriminación, y entre los requisitos que te ponen es que no tenga antecedentes penales. O incluso nos hemos topado que no tenga una discapacidad porque pues, el edificio no está adaptado. Dices, no puede ser que incluso desde esta instancia se manda ese mensaje y que excluyas así activamente, ¿no? Creo que el otro tema que dices, ¿no? De las mujeres trans, creo que es muy, lo hemos conocido de primera mano. Hace varios años llegaron a la puerta de X tocando, y nosotras todavía no llevábamos casos en ese momento. Llegaron tocando varias personas de la comunidad trans. Es cuando ocurrió el asesinato de Paula, no sé si lo recuerdas, Paula Buenrostro, y fue un poco lo que tú estás narrando. La matan, había 2 testigos, había todo, llegó policía, se llevaron al asesino y en menos de 4 horas lo dejaron irse libre. Y entonces llegaron a decirnos, ayúdenos, vamos puerta tras puerta y no hay quien agarre el caso, no sabemos qué hacer, nos maltrataron en la fiscalía, nada. Y fue un poco una decisión, ¿no? Por más que en ese momento no estábamos litigando casos, dijimos, le entramos, y es una declaración política. Más allá de, o sea, sabemos cómo son los procesos de justicia, pero para nosotras fue importante, vamos a entrar en eso, porque como una organización feminista nos importa mandar el mensaje que los cuerpos, las vidas de las mujeres trans importan para la agenda feminista, que son parte de la misma. Y por otro lado, el otro tema de las trabajadoras sexuales, ¿no? Que es otro punto donde se divide. Y dijimos, vamos a representar ese caso. Y hemos estado trabajando en este caso donde hemos documentado todo lo que mencionas, pues no hemos documentado los obstáculos que se dan en acceso a la justicia para mujeres trans, y es brutal. Por más que contamos con protocolos LGBT, es brutal lo que se hace. Desde cosas muy sencillas, qué hacer en este momento ahí, qué hacer con el cuerpo de Paula, que daba vueltas tantos días, la comunidad lo pedía, decía, dennos el cuerpo, nosotras nos encargamos. Dios no, tiene que ser la familia biológica. Y la falta de reconocer qué pasa con las familias, ¿no? De las personas trans, que muchas veces se trata de personas que además son migrantes, que se separan de la familia, ¿no? Y que la comunidad juega papel de familia, ha sido brutal y sumamente violento para el movimiento, mientras si se trata de personas con poder del otro lado, las testigas que hemos estado acompañando también han estado experimentando mucha violencia, ha sido muy difícil conseguirles, y de nuevo las limitaciones de hemos estado pidiendo órdenes de protección, ¿no? Medidas de protección para que esté protegida, ¿no? Pero de nuevo es el trabajo sexual, entonces ves las limitaciones de estas medidas, ¿no? Tiene patrulla, pero hay una parte del trabajo sexual que ocurre en el espacio cerrado, privado, en la habitación del hotel, donde nos falla la creatividad, ¿no? ¿Qué más medidas podemos pensar? ¿Cómo podemos proteger a estas mujeres, ¿no? Y cierro diciendo que se me hace muy importante, porque vi por ahí también la pregunta de las usuarias. Tenemos de veras que ver cómo cada una, desde la trinchera en la que estamos, desde el trabajo que hacemos, cómo insistimos a ir cambiando esas narrativas, cómo resistimos de solo mediatizar ciertos tipos de casos. Yo veo incluso en las discusiones que han marcado la conversación en los últimos meses, que se dieron en el marco de las marchas y todo, o sea,
Los casos que más atención reciben y más se popularizan, pues siguen siendo, ¿no?, los casos de Abril, la mujer que fue asesinada en frente de los hijos por parte de su esposo. Seguimos pensando en Ingrid, que la descuartizó la pareja, ¿no? Pero cómo vamos estirando las narrativas, ¿no?, para incluir justo todas esas distintas vidas, distintas historias, ¿no?, que todas son importantes, que todas tienen que ser parte de esta conversación, ¿no? Creo que esto mucho recae sobre el movimiento. Se puede hacer diferencia trabajando, se tiene que insistir, no porque no estamos viendo el cambio, hay que soltar las cosas. Los pocos cambios concretos que hemos logrado, y así en la ley, Erika, como lo dices tú, justo tiene que ver con la falta de transparencia, con la opacidad que se da en el Poder Judicial, y lo cual no nos permite saber de qué grado es el problema, qué tan profundo es el problema. Y hemos estado 5 años duro y dale informe tras informe, casos utilizando historias de vida de personas que han sido discriminadas por el Poder Judicial, ¿no?, para mostrar la importancia de tener acceso a las sentencias. Nos tomó 5 años. Y muchas alianzas con otros movimientos incluso, pero me da mucho orgullo que es un cambio que se logró, que la Ley General de Transparencia se reformó para abrir el acceso a todas las sentencias, y que fue un cambio que fue promovido del movimiento feminista. No vino del movimiento de transparencia ni de otras organizaciones. Entonces creo que es posible, pero no hay que soltar. Hay que estar ahí, hay que exigir, hay que monitorear, hay que escrutinizar. No me vayas a vender, o sea, qué bueno que abriste una institución, pero yo me voy a quedar y voy a estar monitoreando cómo trabajas, a quién le das atención, a quién le fallas, cómo usas el dinero que se te da. Y ahí las invito, a nosotras en X en particular, nos han sido de gran utilidad las herramientas de transparencia, y un poco lo que nos ha permitido es, nos estamos pegando a las autoridades con su propia información. Luego brincan, ¿pero por qué dices eso? Es lo que tú me contestaste, mira, acá está tu solicitud, es lo que me dijiste, que usas el dinero en lugar de hacer cosas sustantivas, que la unidad de género sostenga el comedor en tu tribunal, o hacer el taller de tamal nutritivo, pues, ¿no? O sea, en lugar de que hagas la chamba que tienes que hacer. Entonces, una gran herramienta, las invito a que lo usen y que sepan las autoridades que ahí estamos, que estamos viendo y que no lo vamos a soltar hasta no obtenerlo. Gracias, Ana. Tenemos poquito tiempo, entonces le voy a dar la palabra a Rubí de Nashwin, que tiene una pregunta. Bueno, en realidad no es pregunta, pero muchas gracias por la palabra. Es más bien como compartir lo que estamos haciendo desde las casas de la mujer indígena. Contamos con un modelo para atender la violencia de género y la salud sexual y reproductiva de las mujeres indígenas. Y pues mucho de lo que ya se dijo es justamente son esos obstáculos a los que nos enfrentamos día a día en el acceso a la justicia. Hemos logrado que las mujeres reconozcan que la violencia no es normal, pero ahora el gran atorón es en el acceso a la justicia, por todo esto que ya compartieron, que existen leyes pero que no se cumplen. La ley dice que no debe de haber conciliación en un caso de violencia, de violación, mas sin embargo se siguen haciendo. Las autoridades no están capacitados ni sensibilizados para atender el tema, y pues el presupuesto es uno de los temas que ahorita también está en ruido, y justamente estamos luchando para que haya un presupuesto digno para atender estos temas de violencia de género, y pues también las políticas públicas que no están como muy atinadas, acordes a la realidad. Tenemos el Instituto Nacional de las Mujeres que no tiene programas en las comunidades indígenas. Tenemos las leyes que no tienen perspectiva intercultural y mucho menos interseccional. Entonces, ciertamente esto del trabajo del movimiento feminista ha tenido grandes logros, avances significativos, pero creo que todavía falta mucho que hacer, ¿no? Mucho que hacer, porque todavía hay violaciones a nuestros derechos, sobre todo a las niñas, las mujeres discapacitadas, que siguen viviendo toda esta violación de derechos. Pues ya por el tiempo, nada más me quedo en esto, y pues muchas gracias.
Listo. Si alguien más no tiene una pregunta o comentario, vamos a ir cerrando. Mm, creo que no. No. Buenas tardes. Yo no encontré el chat, pero soy Juanita No. Cruz de Tzomeshuk, aquí en Chiapas. Yo sí me quedo con todo lo que dijo las especialistas, pero sí me motiva decirlo, la parte indígena, los que damos atención a las mujeres que sufren violencia. Y yo creo que, bueno, esa es como una forma de que también ver desde nuestros estados, que tenemos como toda la parte, la discriminación, la parte de el desconocimiento, nuestras defensoras, porque realmente las autoridades, tanto judiciales y municipales, pues no dan ese reconocimiento, sino que sino nosotras como mujeres buscamos nuestro posicionamiento, ellos pues no nos hacen caso, pero yo quiero comentar si se globalizara toda la atención que se pueda dar a las mujeres y con nuestras especialistas o abogadas de las diferentes organizaciones, también como una asesoría más cercana, pues, porque realmente, pues, a veces nosotras nos cansamos un poquito porque necesitamos también como todo un conocimiento de las leyes, ¿no? De las formas como lo han manejado nuestros gobiernos. Y eso es mi comentario o recomendación, que pues las meras especialistas que nos den tips a las organizaciones defensoras, y pues para poder también como llevar bien los casos o estar con más claridad, porque realmente lo hacemos con nuestros medios, o sea, todas las preparaciones que tenemos, pero lo hacemos en manera como buscando el apoyo ahí con otras organizaciones. Pero yo creo que aquí esta plática o esta información a mí me ayuda mucho para ver que no solamente Chiapas está un cochinero, pues, la impartición de justicia, sino que en nivel nacional. Entonces, pues yo invito en esa parte que todas y todas colaboremos, pues, en esta lucha de la justicia. Nada más eso, gracias. Gracias, pues ya estamos sobre tiempo, entonces no sé si Ana y Estefanía quieran dar como algún mensaje a modo de conclusión. Ya después de todas las ideas tan potentes que nos han dejado, pues igual algo de cierre que quieran compartir. A ver, muchísimas gracias a Juanita. Le mando un abrazo muy grande. Sé que es muy difícil el trabajo que hacen y particularmente para las organizaciones que están en primera línea, que están en las comunidades que acompañan directamente a las mujeres. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que no nos queda más que, y tú solita tienes la respuesta y le das, tejer alianzas y ver cómo nos apoyamos entre todas, entre las distintas organizaciones. Todas tenemos distinta cancha, entonces, nada. Nosotras nos dedicamos en X más a dialogar directamente con las autoridades, pero en ese sentido han sido esenciales las alianzas con organizaciones como en la que estás tú, que nos puedan apoyar de primera línea a pasarnos qué es lo que pasa, cuáles son los retos, cuáles son los obstáculos, dónde se atoran a las mujeres, para que busquemos eso, a incluirlo en las recomendaciones de políticas públicas que hacemos, ¿no? Entonces, apoyarnos en solidaridad desde las distintas trincheras creo que es lo más importante. Buscar también alianzas con otros movimientos. Yo sé que la demanda nos sobrepasa, la demanda es muchísimo más que la capacidad de cada una de nuestras organizaciones, pero la única manera de afrontar esto es a través de las alianzas entre nosotras y con otros movimientos sobre los distintos temas que estamos trabajando. Y ahí mi último, digamos, eso vincula con lo que me gustaría cerrar, es nada, la necesidad de ir pensando y enriqueciendo la agenda internamente, pero también con otros movimientos.
hagamos de todo asunto feminista, todo es asunto feminista, ¿no? Vaya, las mujeres somos 52%, ¿no? Entonces deberíamos de estar en todo. Y en el mismo tiempo, haciendo esto, le damos a los otros movimientos más argumentos feministas para ir contra problemas que nos están afectando a todos. Ninguno de los problemas que estamos trabajando, incluyendo la violencia contra las mujeres, se da en una burbuja, es un asunto aislado. Tiene que ver, por supuesto, que con los contextos que vivimos, tiene que ver con la pobreza, con la desigualdad, tiene que ver con la migración, tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con la militarización, con tanto eso, con la guerra contra las drogas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que decir nosotras? Desde el movimiento, ¿cuál es el impacto de todos esos fenómenos sobre las mujeres, ¿no? Y cómo en el mismo tiempo hacemos esos temas feministas, ¿no? Entonces, yo creo que para allá tenemos que ir y con eso me despido. Agradezco muchísimo que nos hayan escuchado, que hayan querido entrar en ese diálogo. Desde luego seguimos, no se acaba aquí, y felicítenle todas a Estefanía, que hoy es su cumpleaños. Qué fea. Me da pena. No, pero qué bonito cumpleaños poder estar con ustedes y tratando de reimaginar todo. Yo también agradecer el espacio, un poco, de nuevo, a manera de resumen. A ver, uno, y un poco también en respuesta a Erika, ¿no? Si la pregunta es qué justicia queremos, ¿no? Algunas de las preguntas que yo iría subdividiendo es, ¿no? ¿Le queremos apostar al Estado? Es una pregunta en la que ya no ahondamos mucho, pero es una pregunta. Y si le queremos apostar al Estado, ¿qué parte del Estado le queremos apostar? ¿No? Está el derecho penal, está la cárcel. Si le apostamos al derecho penal y le apostamos a la cárcel, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Porque importa analizar de nuevo, y lo voy a insistir, cómo las políticas que promovemos, que apoyamos, nos pueden explotar en la cara. Puede ser un tiro por la culata, puede ser un boomerang. Ahorita que hablan de reinserción, pongo un dilema que creo que es real. Por un lado, vemos los efectos de la falta de reinserción y vemos cómo una vez que una persona es etiquetada como una delincuente, ya no tiene acceso a nada o a muchas cosas. Pecova siempre cuenta el caso de una mujer con la que han trabajado que dice, yo quiero ser diputada. O sea, que estuvo en la cárcel, yo quiero ser diputada, pero porque estuve en la cárcel no puedo, y eso es una restricción que viene en la misma Constitución. Pero por otro, estamos promoviendo que personas con quejas por acoso ya no ocupen cargos públicos. Entonces son esos dilemas, y que se entiende de dónde venimos. Pero es otra vez esta importancia de las políticas que con la mejor intención promovemos, qué otros efectos no intencionados puede tener y cómo nos hacemos cargo de ello. Ahora, si le apostamos a la justicia estatal, la penal, la laboral, la civil, lo que dice Pecova es clave. ¿Cómo le damos seguimiento? No voy a ahondar en ello, pero el caso de CONAPRED y COPRED son fascinantes. COPRED, que es el de la Ciudad de México, por ley no tiene la facultad de castigar. Y fue adrede. Fue un modelo basado precisamente en el diálogo y en la conciliación. CONAPRED era igual, pero reformaron la ley en el 2014 para que CONAPRED ya pueda castigar con multas, que ya pueda castigar garantizando medida de no repetición. ¿Qué pasa cuando ya puedes castigar? El CONAPRED, sus resoluciones ya pueden ser impugnadas, ya van ante la justicia administrativa. Entonces, lo que antes CONAPRED resolvía en cierto tiempo, ahora ya se litiga. Entonces, ese tipo de detalles, de nuevo, si le queremos apostar al Estado, importan. Ahora, le quiero apostar a CONAPRED, le quiero apostar a Secretaría de Trabajo, le dije, ¿cuál es el presupuesto? CONAPRED, imagínense, tiene la facultad de erradicar la discriminación en todas las políticas públicas y resolver todas las quejas de discriminación a nivel nacional, y tiene 160 millones de pesos de presupuesto anual. El INMujeres tiene 900 millones. La CNDH tiene 1,000 millones. Entonces resulta que al que le encargamos la discriminación de todos los grupos LGBT, de mujeres y hazlo con 160 millones de pesos. Eso nos abre algo que también lo menciono porque ha promovido Semillas.
que es el tema de la justicia fiscal. Y esto se los digo sabiendo que están las compañeras en los estados. Todo, centros de justicia, unidades de género, los COPRED, las comunidades, tienen 3 pesos. ¿Cómo recaudamos más dinero? Resulta que en los estados, de cada 10 pesos que ejercen, 9 vienen de la federación. Entonces, si el presidente actual quiere cerrar la llave a los recursos de los estados que les permiten a ustedes operar, los estados no tienen la facultad porque no se han preocupado por recaudar. Entonces, una línea de incidencia, y esto se los digo por las alertas de género, esto se los digo por las CAMIS, esto se los digo por los de JUN, esto se los digo por los institutos de acceso a salud. Una línea de trabajo a nivel incluso municipal es empezarle a exigir a las autoridades que recauden impuestos de los pinches ricos que son los hombres blancos. Porque el modelo fiscal actual de México depende mucho del IVA, y ¿saben a quién jode el IVA? A las mujeres. Entonces, eso, o sea, ¿y qué tiene que ver? Ustedes le quieren apostar a eso, perfecto. Un punto de incidencia es que haya más dinero y que ese dinero se recaude sin generar más desigualdad, ¿no? Y como dice Pecova, ese seguimiento de hueva, ¿qué es lo que ustedes hacen como quiera? Ustedes están en las comunidades, ustedes están en los estados, chingue y jode, porque es lo que se tiene que hacer. ¿Cómo tenemos más herramientas para empezar a presionar de nuevo? Ya no solo la fiscalía, ya no solo los InMujeres, porque esa es otra reflexión para mí. ¿Cómo nos encajonaron? Ah, me están diciendo que los problemas de las mujeres son solo relevantes para las mujeres. Toma tu institución. Oye, yo quiero que en cualquier hospital me atiendan. Oye, yo quiero que en cualquier fiscalía me atiendan. Yo quiero que en cualquier pinche secretaría de trabajo me atiendan. Ah, no, es que eres especial, ¿no? Entonces, ese empezar a jalar, ¿no? Y esto ya cierro, la redistribución. En las mismas historias que cuentan el tema de la clase, el tema de la escasez, el tema de la precarización atraviesa todo. ¿Cómo no te van? Y pensemos ahorita en COVID, donde se han perdido tantos trabajos, y agradece que sigas teniendo chamba. Eso es un contexto propicio para el abuso, propicio para la violencia, y una clave está en políticas redistributivas. ¿Dónde está un salario mínimo más alto, que ya sé que es de las pocas cosas buenas que ha hecho este gobierno, pero más alto, más digno? ¿Dónde está el acceso a la vivienda? Que esto ha sido estrategias de feministas en otros lados. Tienes a los centros de justicia con la institución encargada de las viviendas, que no solo tengas un refugio 3 pinches meses. ¿Dónde están las casas de las personas? ¿Dónde está el trabajo de las personas? ¿Dónde está el salario mínimo vital? Se ha propuesto en el contexto del COVID y nadie lo pela. Y era un salario para que en lo que son peras o son manzanas, tampoco se trata de que todos tengan que tener cierto trabajo. Entonces, para mí esa sería otra pieza clave. Y como dijo Pecova y como han dicho ustedes, juntas, en alianzas con estos espacios, viendo cómo nos apoyamos y escuchándonos, porque sin eso, pues nada, literal nada se puede. O sea, muchas gracias. Gracias, muchas gracias por el cierre. Yo me quedo con estas ideas potentes para darle seguimiento también desde Fondo Semillas de, pues todo asunto público, político es feminista, ¿no? Entonces también la lectura de contexto transformador, eso es lo que nos va a ayudar también a generar mejores estrategias y pensar mejor por qué la militarización y temas intocables como la militarización, el tema fiscal, la economía, cómo nos impacta profundamente a nosotras en nuestra vida cotidiana. Y eso creo que es un aprendizaje muy profundo que hay que ver, ¿no? Cómo hacer esta lectura de contexto transformadora. Pues nada, yo me quedo con esto. Muchas gracias. El próximo tema justo viene muy hilado a lo que decía Estefanía, que es la justicia económica. La redistribución de la riqueza, porque es importante para las mujeres y para el movimiento feminista, y también los cuerpos trans y pues como toda la diversidad que existe. Entonces, muchas gracias a todas, nos vemos y muchas gracias por estar acá.